que hacer. Y bueno, la última tarea y no menos importante era el cumpleaños de mi esposa, que yo lo había olvidado por el asunto del tema de la iglesia y toda la actividad que teníamos. Entonces me acordé. Y bueno, usted sabe, ¿verdad? Para que mi divorcio no dependa de eso. Yo dije, bueno, tengo que atender a lo que tengo que atender. Y bueno, ya gracias a Dios estamos aquí dando gracias al Señor por siempre. Amén. Le quiero invitar, hermanos y hermanas, en su Biblia, Nuevo Testamento, en el libro de Marcos, capítulo 6. Vamos a tener un momento de la palabra del Señor. Marcos, capítulo 6, los versículos desde el 1 hasta el 6, pero propiamente los vamos a seccionar y vamos a leer desde el 1 hasta el 3. Espero que mientras los van buscando voy haciendo una introducción. Ya el ministerio de Jesús se había hecho público, ya él había salido con sus discípulos y estaban por toda la región llevando la palabra del Señor. Pero justamente era cuestión de tiempo de que antes de ese ministerio de Jesús comenzara a expandirse por todas partes, llegara hasta la ciudad donde él nació, donde él creció, llamada Nazaret. Pero vamos a ver lo que ocurre en los primeros 3 versículos de Marcos capítulo 6 y leemos entonces la palabra en el nombre del Señor, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la palabra del Señor. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les he dada? ¿Y estos milagros que por su mano son hechos? Los dejamos ahí para continuar entonces un momentito más adelante. Vemos que Jesús, como ya le he hecho la introducción, entra en su ciudad natal y está predicando la palabra en el día de reposo y en el lugar adecuado conforme a la ley del Señor. Vemos a un Jesús que es un cumplidor de la ley. No vino, como él dice, a abolirla, sino que él ha venido entonces a cumplir la ley del Señor, y Jesús está entonces haciendo esto. ¿Qué sucede? Como suele sucedernos también a nosotros en nuestros días, nuestros más cercanos son los que pueden dar la evidencia de que el Señor está en nosotros y de qué maravillas el Señor ha traído a nuestras vidas como nuevas, siendo nosotros seres humanos ya renovados por el Señor, alcanzados por esa gracia y por esa misericordia. Y bueno, los que estaban allí, sus familiares, la gente que le conocía, comienza a ver y dice, oyéndole a Jesús predicar la palabra en la sinagoga, oyéndole se admiraban y decían: ¿dónde tiene ¿de dónde vienen estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les es dada? Y muchos y estos milagros que por su mano son hechos. Y hay una evidencia que comienza entonces el pueblo de Nazaret a sacar delante de Jesús. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con vosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él, en lo que declara la palabra del Señor. Y lo cuento con gracia porque muchas veces cuando nosotros estamos enseñando la palabra, hay un grado de dificultad en el que nosotros tenemos que vencer cada día con los más cercanos. Cuando hablamos y cuando testificamos a nuestros compañeras de vida o compañeros de vida, ellos sí saben qué cambio ha generado la palabra del Señor en nosotros. ¿Dónde está el viejo hombre que ciertamente va quedando? Fíjese de que voy diciendo, va quedando atrás día a día porque somos renovados por una palabra del Señor que nos va regenerando, nos va quitando cosas que aunque son dolorosas, son el producto de que nosotros estamos siendo moldeados por un Dios que a través de su palabra cada día Él va quitando de nosotros. ¿De dónde tiene estas cosas? Suena despectiva la palabra que los de Nazaret están preguntando.
y preguntaban, ¿por qué se volvió tan poderoso? ¿Cuál era el poder? La palabra del Señor que él estaba hablando allí era la palabra que nos hace a nosotros, siendo débiles, siendo falibles, siendo una naturaleza caída, al momento de nosotros presentar una verdad viviente, que es el evangelio del Señor, nosotros tenemos poder. El poder de llevar la palabra de un evangelio que, así como cantábamos que Dios es el digno es el Señor. Un evangelio que nosotros tenemos que llevar con amor, con cuidado, con temor y temblor, como lo diría Pablo en ese momento. ¿Dónde encontró este muchacho, el hijo de María, el que creció con nosotros? Yo comentaba a alguien, era como si dijéramos, pero ese es de mi barrio, ese es de la colonia de la que yo también me crié. Ese es amigo mío. Y no es ese el que iba con nosotros al río y se bañaba. Y vemos y decimos muchas cosas de aquellos que nos parecen familiares, que a pesar del tiempo tenemos mucho que no nos vemos, pero solemos dar una descripción con familiaridad. Y esta gente se estaba preguntando esto, ¿cómo se volvió este hombre tan poderoso? No era en sí que él había adquirido poder por un gobierno, porque alguien le dio poder. Él había adquirido el poder que adquirimos los hijos de Dios cuando tenemos un encuentro con la palabra del Señor. Cuando rogamos al Espíritu Santo de que, a pesar de que yo estoy exponiéndome a la palabra pueda ser entendida, revelada, dada a conocer en mí, para que pueda producir frutos, entrar a mi corazón y yo ofrecer frutos naturales de vida. Y esa es la intención de la palabra del Señor en este tiempo. Jesús dejó Nazaret siendo un carpintero y él volvió como un rabino, como alguien. Y ellos decían, pero es que este es carpintero. ¿Dónde consiguió el dinero para exponerse a donde están los mejores maestros de la ley? Porque para conocer la palabra que él conocía, tenía que pagar una escuela y a un rabino que le enseñara la palabra, un rabino de alta categoría. Ese rabino de alta categoría no era más que el padre de Jesús, que es tu padre y que es mi padre. Y hay un versículo bíblico que, aunque tal vez teológicamente no sea aplicado, pero en Isaías dice, para que de mí compres oro refinado. Esas cosas que nosotros tenemos del Señor, que son fieles, que son puras, que son verdaderas, es llenarnos de la palabra del Señor y rogarle que a través de su misericordia Él la haga viva en nuestros corazones, para que la gente se asombre, no de lo que decimos, sino de la manera en la que sus hijos vivimos una palabra que tiene que ser vivida, que tiene que teñir mi carácter, tiene que teñir mis pensamientos, tiene que teñir todo lo que yo soy, el comportamiento conmigo cuando estoy a solas. Esta mañana decía en la iglesia presencial, decía esto, es fácil, estamos aquí, todos somos cristianos. Y decir amén es algo común entre nosotros porque es la familia de la fe. Pero mi esposa o mi esposo diría lo mismo, diría lo mismo mis vecinos, mis compañeros y compañeras de trabajo. Dirían, aquí hay un hombre que, a pesar de que es tan común como nosotros, él se nutre de un maestro que le da su palabra, como lo declara la palabra entonces en Gálatas, abundantemente y sin reproche. Él nos da el conocimiento de su palabra, nos da la sabiduría que es aplicable a todas las etapas de nuestras vidas, a nuestras emociones, a nuestras decisiones que tomamos y que tienen que ser vistas y filtradas, cernidas, a la lupa de una palabra, porque nos hemos convertido hijos del Dios que es la palabra. Él volvió como un rabino, junto con un grupo de discípulos. Él se fue como un simple carpintero. Ahora es un hombre que tiene poder, enseña con autoridad y tiene seguidores.
En eso nos convertimos los hijos del Señor. En que en estos tiempos tenemos que se levantan cosas en contra de nosotros. Sí, siempre ha sido. Con Jesús también la gente se levantó, pero Jesús se nutría de un maestro y de un creador, que es el mismo que tiene la capacidad de nutrirnos a nosotros cada día. La gente de Nazaret preguntaba, ¿qué le pasó a este carpintero? Él nunca fue un discípulo formal de algún rabino, mucho menos de un rabino prominente que le enseñara aquellas cosas que precisamente él está enseñando con una alta sabiduría. A través de los siglos, muchos de los que estaban en Nazaret pensaban y lo decían, él es un carpintero, intentando desacreditar un mensaje que no le cabe descrédito alguno, porque es la palabra viva del Dios viviente. Y agregando lo que se decía el miércoles, del Dios que me ve, del Dios que camina con nosotros, de un Dios que responde. Qué maravilloso es pensar en el que el Dios en el que nosotros le servimos, Él escogió una posición, un oficio de carpintero. Es un Dios constructor. Y no solamente los carpinteros trabajaban la madera en aquel entonces, también trabajaban la piedra y le daban forma y creaban nuevas cosas. Y Él, como carpintero excelente, construye nuestras vidas cada día. Y Él sabe cómo terminar el trabajo en cada uno de nosotros si nos mantenemos a los pies de Cristo Jesús. La reacción de Jesús al rechazo de sus propios compatriotas, los de Nazaret. Y leyendo desde el versículo 4 ahora hasta el versículo 6, dice lo siguiente. Mas Jesús le decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba Jesús asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas alrededor enseñando. Vemos un Jesús que Él es. Simple y llanamente Jesús es. Y que a pesar de que había rechazo porque ellos estaban tratando de cuestionar quién era este hombre que enseñaba con sabiduría y con autoridad, él era también en sí la palabra, como lo dice en Juan 1:1 subsiguiente. El verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Lo declara de esta forma. Pero a pesar de que para nosotros es una batalla en el que todos lidiamos, enseñarle a nuestros seres queridos, amados, a nuestras familias, a nuestros cercanos, siempre ha sido un reto que gracias a Dios y a su palabra, nosotros tenemos el gran poder de parte del Señor. No es hablar, tal vez ahórrese el hablar y viva una palabra del Señor en su trabajo, vivir una palabra del Señor en su casa, frente a sus hijos. Que ellos vean, que ellos conozcan, que ellos estén viendo el modelo de que cuando hay una dificultad, primero vamos donde el Señor y ponemos nuestros asuntos en manos del Señor. Yo les aseguro ciertamente que estas cosas son reales porque son el modelo que nosotros estamos diciendo con nuestras vidas. Hablar es muy fácil para cada uno de nosotros. Vivir es lo que nos confronta, modelar la palabra cada día frente a los que están cercanos. Allí había entonces que un desafío que Jesús tiene, que tenemos también nosotros hoy día. No pudo allí hacer un milagro. La incredulidad de la gente estaba limitando el poder de Jesús de ninguna manera. Pero hay cosas que se abren cuando yo tengo un corazón que cree. Y es lo importante de cada uno de nosotros, un corazón que cree. Esta tarde yo conversaba antes del culto con una hermana. Yo decía, lo importante del corazón es creerle al Señor. Porque Él puede todas las cosas.
Al que le cree, dice su palabra, todo le es posible. Los que confían en Jehová. Y Jesús estaba en esta situación asombrado de la incredulidad de ellos. No era el requisito de que, bueno, ustedes son los que están diciendo que yo soy el carpintero, mi mamá está aquí, mis hermanos están aquí, bienaventurados aquellos que tienen la familia en su iglesia. Porque eso dice que hay algo que le testifica de que ha habido un cambio en un hombre de naturaleza caída que ha decidido con todos sus defectos y sus innumerables pecados seguir al Señor, pero reconocer de que hay una obra que el Señor está haciendo justo a su tiempo y a su voluntad. Y puede haber un hombre, en mi caso, una mujer, en tu caso, que pueda el Señor ir renovando cada día su propósito y su voluntad hasta que nosotros tengamos la capacidad de obedecerle y caminar con el Señor y ser sostenido de un Dios que sostiene conforme a sus promesas. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, es lo que Jesús dice. Jesús aceptó su rechazo como el precio de que había que pagar el precio el profeta que es fiel. Los profetas que no son fieles al Señor no reciben este tipo de agravios, no reciben este tipo de persecución, de juicio. La gente los ama a las personas que los que hacen es entretener con una palabra que precisamente no es verdad. Puede ser media verdad, pero media verdad no es verdad todavía. Yo estoy seguro que en las iglesias donde se le habla a la gente de que hay que volver a Dios, hay que reconocer nuestros pecados, confesarlos a Él y seguir a Dios en obediencia, son las iglesias y son los lugares que tienen menos personas porque ahí no se ofrece millones, casas, carros, calificaciones de bendición terrenal y estamos confundiendo a un Dios que Él da la riqueza, pero tiene su ley, tiene su reglamento. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Luego vendrán aquellas cosas que el Señor entiende que tú la necesitas y que tienes la capacidad de que tú las administres conforme a Él, no conforme a ti. Moisés era un hombre llamado por el Señor y el Señor orquestó su nacimiento, la forma en la que nació, la forma en la que fue criado. Pero Moisés todavía tenía algo muy humano consigo y el Señor lo manda para que esté un tiempo en la casa de su suegro para moldear el carácter de un hombre que necesitaba tener un carácter que fuera conforme a la voluntad de Dios y conforme a lo que Dios le había escogido para que guiara a un pueblo. ¿Cuántos años duró a él allí? 40 años en la mano de su suegro, que Dios lo utilizó y lo orquestó para que estuviera ahí, para que aprendiera de Jetro la paciencia, el escuchar, manejar el carácter, tal vez morir a sí mismo. Duró todo ese tiempo que el Señor lo orquesta, tal vez con una sonrisa en sus labios, en su rostro hay alegría al ver que hay un siervo de Él, que Él ha escogido, pero que necesitaba moldear su carácter para que Él con paciencia y el amor reflejado de Dios a Moisés sea reflejado de Moisés al pueblo. Y hay algo tristemente que dice aquí, y no pudo hacer allí ningún milagro. Su obra estaba limitada en ese clima de incredulidad que había en aquel lugar de Nazaret, que se había hecho tantas preguntas acerca de Jesús. En este sentido, el poder de Jesús estaba limitado por su incredulidad, por la incredulidad de sus compatriotas, de los del barrio, de los de la colonia. Y esto era con respecto al principio de Dios, en el cual que no se puede obrar sin que haya creencia. Y muchas veces
Obrar sin que haya una creencia es diferente a obrar con que haya una incredulidad. Al que cree, dice la palabra, todo le es posible. Pero es necesario que el hombre se acerque a Dios creyendo que el Señor es todopoderoso. Jesús estaba asombrado muy pocas veces. El Señor no se asombraba, oiga bien, con un atardecer, no se asombraba con un espectáculo, no se asombraba con un libro, no se asombraba con una habilidad que había en alguien en la tierra. Jesús llegó a asombrarse por dos motivos: por la fe de muchos, como la mujer sirofenicia, por su tenacidad, o por la incredulidad, en este caso, que había en Nazaret, un pueblo que Dios había crecido allí, pero que no tenía la capacidad de creer y de confiar en un Dios que sí puede asombrar nuestras vidas conforme a como nosotros creemos en él. Siempre repito esta frase: para el que tiene hambre, Dios es un pedazo de pan. Para el que tiene sed, Dios es un vaso de agua. Pero ¿en qué medida yo creo en el que el Señor es ese pan y esa agua que me puede sustentar en un día en el que yo precisamente tengo la necesidad de hacerlo? Jesús únicamente estaba asombrado por la incredulidad judía y en la fe de los gentiles. Eso está en Lucas 7:9. Jesús podría asombrarse en su fe o en su incredulidad. La incredulidad debe ser un pecado monstruoso a la cual hace que Jesús se asombre. Y estamos partiendo de mirar que no haya incredulidad en el corazón de un pueblo para no causar este tipo de asombro que impactó a Jesús y que él no quiso. ¿Acaso el Señor no lo puede todo? ¿Acaso por encima de mi incredulidad el Señor no puede hacer cosas? Hay cosas que, oiga bien, el Hijo de Dios puede sorprendernos y hacer lo que Él quiere, haya en nosotros fe o no. Pero la incredulidad es algo que causó asombro, tanto que Jesús dijo: no vale la pena darles el beneficio de lo que yo soy, el milagro del cielo, como cantábamos hace un momento. Se maravillaba de la autoridad que mostraba y de la forma en la que los demonios, el pueblo de Nazaret, le estaba presentando. Venían los enfermos y los sanaba. Y la gente, cuando le escuchaba hablar, sabía que había alguien que no solamente hablaba de la palabra, que él era la palabra. Sus corazones parece que se habían endurecido de tal manera que no producían más que asombro en el corazón de Jesús. La gente tenía una obstinada ceguera que no dejaba que el Mesías, ni siquiera una endija hubiera para cual él pudiera darles el favor de lo que él era. Quizás también esto experimentó asombro de que el proyecto original de Cristo Jesús pueda ser el ser humano que contemple en su corazón confiar plenamente en el Señor. La dureza de aquellos que solo miraban de lejos revela cuán profundas eran sus raíces de incredulidad, que Jesús no quiso hacer un milagro en medio de ellos. Nunca. Jesús se admiró, se asombró de una arquitectura, de las maravillas de la creación. Se asombró de la, qué sé yo, de la manera en la que el pueblo no creía. Eso nos hace mirarnos hacia nosotros mismos y decir: ¿acaso creo yo en la palabra, en lo que leo cada día? ¿Creo en el que el Señor es capaz de dirigirme? Algo que me ha impresionado en estos últimos días es que la gente como David, como Moisés, pudo consultar al Señor. Samuel lo hacía y ponía su voluntad delante del Señor, y el Señor era capaz de indicarle cuál era la voluntad.
El salmista declara algo que yo vivo enamorado de ese verso. Usted lo puede notar porque siempre lo vivo repitiendo. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Y si tú eres mi Dios, mi anhelo, mi deseo es hacer tu voluntad por encima de la mía. Jesús recorría las aldeas alrededor enseñando. Jesús no dejó que este rechazo sea el límite. Muchas veces nosotros encontramos piedras en el camino. Y muchas veces nosotros, dentro de la humanidad, de nuestra naturaleza caída, nosotros decimos: "Ay, yo voy a dejar esto, yo estoy cogiendo mucha lucha, yo no estoy para coger luchas". Pero cuando nosotros vamos delante del Señor y tranquilos, nosotros oramos y escuchamos la voz del Señor, Él lo puede decirte: "Mira, por alguna piedra que encuentres de tropiezo en el camino, no me puedes abandonar. Porque qué caso tendrías que hayas dejado todo y hayas venido". Jesús no dejó de que el rechazo de la gente, de que la etiqueta y de la crítica que la gente tenía y de la opinión que la gente tenía, no le detuvo eso. Jesús seguía recorriendo las aldeas, seguía haciendo lo que su padre le envió a hacer, enseñando. Jesús era el maestro. Él lo que hacía era enseñarle al pueblo. Jesús no dejó que este rechazo hecho por la gente de Nazaret, de su gente, le debilitara. Jesús prosiguió con el negocio. ¿Cuál negocio? El negocio de su Padre, enseñar, y el ministerio que el Padre le había a él encomendado. El paso de Cristo por Nazaret nos advierte que nuestros prejuicios pueden convertirse en ataduras que impiden nuestro crecimiento, nuestro desarrollo, lo que nosotros recibimos del Señor. Muchas veces nosotros estamos llenos de prejuicios. Hablo con los hijos de Dios alrededor del mundo. Y tenemos tantos prejuicios y entendemos y ponemos tanta traba a cosas que no tienen un significado vital. No estaba Jesús hablando la palabra, la estaba hablando. Impedía que Jesús fuera carpintero, que se criara con ellos, de que él enseñara algo que había recibido del Padre, de ninguna manera. Pero muchas veces los hijos de Dios tenemos en el corazón prejuicios que causan asombro al corazón del Señor, que impiden nuestro crecimiento, el crecimiento de los demás. A veces queremos coartar inclusive la gracia que el Señor pone en nosotros, y estoy más enfocado en ver más lo que hace mal que lo que hace bien. A veces yo estoy tan pendiente de que la calidad del aire acondicionado en la iglesia, que no me impide ver la gloria y la presencia de Dios en la iglesia, y enfocarnos para que nuestra incredulidad, en cualquiera que sea, en cualquiera de sus manifestaciones, no nos impida a nosotros recibir el milagro, que es el beneficio, que es la gracia, que es el amor de Dios, que es su provisión, que es su sustento, que es su abrazo, que es su compañía, que es esa relación estrecha de un Dios que le encanta que nosotros le pidamos, que le encanta que nosotros le consultemos, para Él dejarnos saber cuál es su voluntad en nuestras vidas. Oramos y decimos así: Señor, que la gente de tu pueblo, que conoce tu palabra, formada por una cultura que está empapada de tradiciones religiosas, no nos permita esto, que tu gracia se manifieste en mi vida, que es miserable delante de ti. Líbrame de que en mi vida se manifieste un Dios que yo le ponga tantos peros y que tantos requisitos que impida yo ser libertado, como un Dios que lo que Él quiere utilizar lo desata, como aquel pollino cuando estaban a la entrada de Jerusalén. Si te preguntan algo por el pollino, desátalo, porque el Señor lo necesita. Padre, desata nuestras vidas de todo lo que pueda ser un impedimento, de todo lo que podamos nosotros
guardar en el corazón que tenga que ver con la incredulidad. Permite que de nosotros salga desde nuestros corazones toda acción incrédula en nuestras vidas, que nos convierta en ciudadanos de un pueblo llamado Nazaret. Sácanos de ese Nazaret en el que nosotros estamos, de esas etiquetas que nosotros queremos poner y que muchas veces ponemos, que impiden que tu gracia sea vista en nosotros y que nosotros recibamos el beneficio de un Dios que está presto para bendecir a su pueblo. Gracias porque tu naturaleza es continuar tu ministerio. Nuestra naturaleza en ti es avanzar a pesar de los obstáculos que encontremos en el camino. Y que esta experiencia que contó David, sea león, sea oso, lo que nosotros tengamos que enfrentar en el camino, podamos hacer lo que tenemos que hacer y avanzar hacia ti cada día para que seas tú quien nos nutras de tu palabra, pongas tu gracia en nosotros y nos hagas avanzar y dar frutos sin la necesidad de nosotros abrir la boca para describirnos a nosotros de lo que somos por un Dios que es y que se manifiesta en nuestras vidas. Que esta semana tu gracia, tu verdad, tu bendición estén con nosotros. Nos fortalezcas, nos nutras de tu palabra y que esa palabra viva en nosotros, produzca tantos frutos que la incredulidad no quepa en nuestros corazones, sino que nos ayude, que nos haga sobreabundar de tu gracia, de tu fe y de tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga en esta noche y nos haga cada día caminar con Él, con su palabra y con su bendición. Amén.